Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Sin Vueltas. Con ustedes Rachel Watson, Franco Granton. Y vamos a conversar esta tarde acerca de cómo proteger la salud mental de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Estábamos escuchando el audio de esta persona y que justamente el tío nos comentaba de que había quedado destrozada. Me quedé con esa palabra, destrozada, y me imaginé cómo podía estar su estado emocional en este momento, porque una situación así no solo radica o no solo se va a quedar específicamente en un tema sexual, va a conllevar, y acá vamos a conversar con más profundidad, de temas emocionales que son mucho más profundos. Y también esa palabra tan sugerente, destrozada, ¿no? Nos está indicando que la víctima tiene una experiencia traumática tan fuerte que va a ser muy difícil volver a reconstruir pieza a pieza. Hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho cariño, teniendo en cuenta también las pautas que nos daba el doctor Humberto Castillo acerca de cómo al principio poder acompañar sin invadir, sin estar interrogando, sino más bien acompañando, permitiéndole a la persona que se exprese poco a poco y luego ya ir hablando un poco más del tema. Y además está decir el tema del acompañamiento emocional que se necesita. Esta tarde, Franco, para conversar de este tema tenemos una invitada bastante especial, porque es una representante adjunta de UNICEF en Perú, se llama Olga Izaza y ella es psicóloga y especialista en políticas públicas. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Rachel, Franco, hola, Olga, muy buenas tardes, un gusto estar aquí esta tarde con ustedes, celebrando además un año de este programa maravilloso que nos da la oportunidad de hablar con toda la escucha de temas tan importantes como este. Muchas gracias, Olga. Gracias. De lo que has escuchado en los audios, ¿cuál crees, Olga, que es la primera consideración a tener en cuenta? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que este es un problema que existe y es muy severo y pasa todos los días de la vida. Los casos que conocemos a través de los medios de comunicación son solamente la punta del iceberg. Pero en este momento seguramente varias niñas, varias adolescentes están sufriendo de este flagelo y tenemos que tomar conciencia y decir, basta, aquí en mi casa esto no puede pasar, aquí en mi escuela esto no puede pasar, aquí en mi trabajo esto no puede pasar. Creo que tomar conciencia es lo primero que deberíamos hacer todos. Y una pregunta, Ola, cuando estamos trabajando el prevenir, el poder tomar esta conciencia, ¿qué información podría ser una información relevante que podríamos compartir con nuestros hijos para que pueda servir como herramienta para esta prevención? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante porque se trata también de darle a los padres y madres de familia y a los mismos niños, niñas y adolescentes herramientas para manejar este tipo de situaciones. Hablemos de la prevención primero. Entonces, la prevención empieza desde que los bebés nacen y desde el momento mismo de la crianza. Es fundamental que los padres de familia le enseñen a los niños y a las niñas a expresar sus emociones. Porque tal como nos lo decía el doctor Castillo, cuando una persona vive esto, está tan confundida que revuelve todo, no solamente en el momento mismo del abuso, sino la situación que se genera alrededor de esto. ¿Cómo así que mi padre o mi padrastro o mi tío o mi vecino me está haciendo propuestas sexuales? Y los niños y las niñas tienen muchas emociones que tienen que poder expresar. Entonces poder decir, estoy triste, estoy enojado, estoy con miedo, necesito ayuda, me siento desganado. Poder diferenciar entre las emociones, y hay miles de cuentos infantiles, por ejemplo, o historias que los padres y las madres pueden usar para enseñarle a los niños. Esa es una herramienta clave. Otra herramienta fundamental es que los niños y las niñas puedan decir no o me siento mal. Cuando un adulto traspasa los límites corporales, y cualquiera lo siente, cualquier persona lo siente, uno tiene que tener la capacidad de decir, distánciese, no quiero esto, no me gusta. Eso se ha demostrado que ayuda mucho a prevenir que el adulto sepa que hay una contención, digamos, de parte de los niños y las niñas. Obviamente es importante mencionar que siempre que hay esto hay un abuso de poder también del adulto sobre el niño o la niña. Entonces es la tercera pauta que nosotros podríamos decir aquí: hay que enseñarle a los niños y a las niñas a buscar un adulto de confianza. Y el adulto de confianza no siempre es el papá o la mamá. Muchas veces las mamás dicen, ay, pero la niña tendría que contarme a mí porque yo soy su mamá. Y claro, en algunas ocasiones eso sucede, pero en algunas ocasiones no. Y lo importante es que tengan a alguien. Puede ser la tía, puede ser la vecina, puede ser la amiga de la mamá o el amigo del papá. Gente adulta con el que el niño o la niña se sientan seguros, con el que puedan hablar y uno como padre sepa que también está en buenas manos. Digamos que es una persona confiable, que va a contarle a uno, etcétera. Entonces, al menos esas tres iniciales son buenas pautas para enseñarle a los niños. Ahora, lo otro que es muy importante es que los adultos les creamos a los niños. Y hay ciertas alertas a las que nosotros tendríamos que estar atentos, ciertas señales de alerta.
Por ejemplo, cuando empezamos a ver que el niño tiene muchas dificultades para dormir, o que la niña no habla, que se retrae, que no quiere estar en escenarios sociales, que tiene miedo y es un miedo que es raro para el comportamiento habitual de los niños, o por ejemplo, que está extremadamente triste o que está muy irritable, que se pone muy molesta con todo, todas esas señales indican que al niño o a la niña le está pasando algo. Claro, cualquier cambio en su comportamiento habitual, que sea notorio y que uno diga, ¿qué le está pasando? Y no entiendes. Y no entiendes por de dónde viene. Exactamente, y esto puede ser repetido o puede ser cíclico. Puede que en un momento estén perfectamente, pero de repente tiene como estos escenarios así de impulsividad o de explosión. En ese momento hay que buscar ayuda, hay que buscar cómo abrir canales de comunicación con los niños. Cuéntame qué está pasando, te veo distinta, como decía el doctor Castillo, sin culpar a los niños y a las niñas. Olga, ¿y hay algunos escenarios familiares que puedan predisponer este tipo de situaciones en el sentido de, o sea, obviamente ninguna mamá, ningún papá quiere que le pase esto a su hijo, pero qué dinámica familiar tiene que ser la óptima y cuáles serían riesgosas que pueden empujar a que le ocurra algo así a nuestro hijo sin querer, obviamente, pero se pueda dar? Bueno, digamos que voy a ampliarlo no solamente a la violencia sexual, sino en general a la violencia, toda se conecta, o sea, un niño que empiezan a regañarlo y a digamos, maltratarlo psicológicamente, fácilmente termina en un maltrato físico y fácilmente termina en un abuso. Sexual. Entonces, todas las violencias están conectadas y la gente dice, ay, pero eso darle una palmada o eso pegarlo o eso jalarle la oreja, eso no tiene nada y eso es parte de la educación. No, alerta, hay otras maneras de criar y de educar a los hijos más efectivas que esas. Lo que pasa es que nuestra generación creció pensando que esa era, y las generaciones previas también, pero hoy en día está demostrado que hay otras formas. ¿Cuáles son los contextos familiares que podrían predisponer esto? Continuamos en Sin Vueltas vía RPP, Franco Granton y Rachel Watson, conversando esta tarde con nuestra invitada Olga Izaza, representante adjunta de UNICEF en Perú, psicóloga y especialista en políticas públicas. Estamos conversando acerca de cómo proteger la salud mental de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Olga, nos habíamos quedado antes de salir a la pausa en un aspecto bastante interesante, que era el familiar, ¿no? La gran pregunta fue si es que existen condiciones en una familia que sin querer pueden predisponer a que nuestras niñas puedan ser en un futuro víctimas de violencia sexual. Yo no creo que sea un tema de predisposición, pero hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta en una familia. Lo primero es que si hay exceso de estrés familiar, por las razones que sean, por ejemplo, por pobreza, por ejemplo, por trabajo, por ejemplo, por condiciones familiares de salud, son momentos en la vida de las familias que pueden generar o pueden, digamos, desencadenar situaciones de estrés que facilitarían de alguna manera la violencia contra los niños. Es también muy importante, por ejemplo, reconocer que los padres y las madres de familia deben saber sobre el desarrollo, el proceso evolutivo de sus hijos. Muchas veces desconocer el proceso evolutivo de los niños conduce a la violencia. Un ejemplo muy sencillo, hay padres y madres de familia que no saben que un niño a los 2 años riega los líquidos porque está desarrollando su motricidad fina y entonces ejercen violencia contra los niños por esa razón. Entonces, educar a los padres y madres de familia sobre el proceso evolutivo de los niños es muy importante. Y siempre tener canales abiertos de comunicación en las familias que pueden hablar de estos temas, que pueden hablar de que la violencia existe, de que pueden, por ejemplo, usar en el mejor sentido de la palabra la información que proporcionan ustedes, los medios de comunicación, y hablar de eso esta noche en sus casas a la hora de la cena o un fin de semana con los niños y decir, ¿tú qué harías? ¿Tú cómo entenderías esto? Aprovechar esas oportunidades para hablar con los niños y las niñas son muy importantes. Ahora, Olga, una pregunta. Tú estabas comentando que las situaciones de estrés alto, como enfermedades o como incidentes, situaciones complicadas, podrían generar un ambiente donde puede estar un chico más en riesgo en este tipo de situaciones. Y a mí se me venía a la mente, por ejemplo, este periodo de tiempo que hemos vivido con los huaicos del año pasado, donde las familias pierden sus casas, donde hay mayor hacinamiento. ¿Tendríamos que estar mucho más atentos en ese tipo de lugares o momentos? Sin ninguna duda. Ese es un ejemplo extraordinario porque cuando hay hacinamiento, cuando hay un estrés adicional para la familia, que como digo, no es que una familia esté predispuesta, es que las familias se enfrentan situaciones que pueden generar esto. Otro elemento muy importante son las condiciones de salud mental, ustedes lo han mencionado esta tarde, de los miembros de la familia. También hay personas enfermas y también hay personas que hacen esto porque tienen, digamos, una condición de salud mental inadecuada que tienen que atender. Las depresiones son muy importantes, las esquizofrenias
esquizofrenia son muy importantes, los sociópatas son muy importantes y son cosas que a veces no se detectan tan fácilmente, pasan desapercibidos y en determinado momento explotan, pero están ahí latentes, claro, y es necesario cuidar la salud mental de todos los miembros de la familia. Claro, si hay adultos con problemas de salud mental en casa, pues es importantísimo, si hay niños presentes, el que estas personas sean atendidas, reciban un tratamiento para minimizar los riesgos. Ahora, Olga, si ya ocurrió el hecho, ¿qué es lo urgente hacer? Lo primero que hay que hacer es creerle al niño y a la niña. Un niño, una niña o un adolescente no dice esto por jugar. No se inventa. Cuando se atreve a hablar es porque ha vivido un proceso muy duro y es imprescindible que los adultos le crean. Muchas veces los adultos se quedan pasivos y se vuelven cómplices de estas situaciones, y nada más doloroso y grave para una víctima que tenga la presencia pasiva de otras personas que saben y no hacen nada. Entonces hay que creerle y hay que buscar ayuda. Como lo decía también el doctor Castillo, hay que acudir a los sistemas de salud para que esta persona sea contenida, soportada, y hay que acudir a los sistemas de justicia, al SEMA, a la DEMUNA, a la comisaría, para que se judicialice también al presunto agresor. Entendemos entonces, Olga, que uno de los puntos más mencionados y que hemos estado y tendríamos que tener que trabajar es el tema de la comunicación, el tema de poder fomentar espacios donde los chicos puedan hablar, sentirse cómodos de hablar, de no guardar secretos, y frente a esto poder tomar cartas en el asunto y no dejar pasar una información así de importante. Queremos mandarte un fuerte abrazo y agradecerte por haber venido y compartir tus experiencias y tu conocimiento.